Miriam Cervantes nos acompaña como siempre, primero con una mirada preciosa como siempre. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Muy contenta de estar aquí como siempre. En esta ocasión para hablar de ojos. Ya hemos hablado un poco de este lenguaje, pero hoy nos traes un enfoque distinto sobre este tema. Exactamente, platicamos un poco acerca de la mirada, ¿no? De hacia dónde dirigíamos la mirada y cómo la podíamos usar en favor o en contra. Ahorita vamos a hablar específicamente de los ojos, de todo lo que tiene que ver con partes de sus funciones y también cómo tienen, digamos que en ocasiones hasta vida propia, ¿no? ¿Cuántos autores, cuántos escritores, cuántos artistas han hecho obras acerca de los ojos? Porque desde la antigüedad se han considerado como la entrada al alma, ¿no? Sí. Como una forma de conocer a las personas simple y sencillamente con mirarlos a los ojos. Y muchas veces, efectivamente, a través de la forma en que uno mira o lo que están haciendo tus ojos, podemos conocer muchas cosas de las personas y podemos saber casi qué están pensando, qué están sintiendo, qué es lo que están viviendo, ¿no? Okay. Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, en principio lo que son nuestras pupilas. Vamos a ver que la pupila efectivamente es como un diafragma, tiene la función de diafragma en nuestros ojos, que es como el que abre o cierra la cantidad de luz que nosotros recibimos del exterior, ¿no? De hecho, vamos a ver que en zonas donde se refleja mucha luz, nuestro diafragma se hace chiquitito y entonces nuestra pupila se reduce al máximo. Pero, ¿cuáles son los misterios que guarda la pupila? Fíjense una cosa, cuando algo te gusta, sin importar la cantidad de luz que esté cercana o que te esté dando los ojos, se dilata tu pupila. ¿Por qué? Porque es como si dijera que entre más de esto que estoy viendo que me gusta, ¿no? Mira. Puede ser una persona, puede ser un gadget, puede ser un paisaje. De hecho, está demostrado que cuando hay temas relacionados al sexo es cuando más en automático se dilata nuestra pupila. Tú te puedes delatar horrible al ver a una persona, ¿no? Que te gusta. Y de tu repente pupila se dilata. se Pero dilata. también O sea, los cuando ojos te tú meten le el estás quemón diciendo de la a alguien vida, ¿no? que te gusta Qué y no se te dilatada dilata tienes la tu pupila, pupila. ¿no? Exactamente. O sea, puede, por eso te digo, esto funciona a favor o en contra. Tienes un lado oscuro, como todo, ¿no? Claro. Y entonces, fíjate, por ejemplo, cuando nosotros vamos a un lugar romántico, vamos a ver que una de las cosas que se hace es bajar la luz, ¿no? Sí. Para que se dilate más tu pupila. En muchas fotografías de revistas o de medios, una de las cosas que se utiliza es dilatar la pupila de los modelos para que se vean mucho más atractivos y llame más la atención. Ok. Las geishas, por ejemplo, durante sus actividades o cuando están realizando la función de acompañante, también se procura ponerles gotas de belladona porque eso les dilata las pupilas y entonces la otra persona piensa que le es muy agradable. Ay, pero ellas luego están viendo un poco borroso con estas pupilas dilatadas, digamos a fuerza, ¿no? No. Cuando a ti se te dilatan las pupilas, no cambia la No, forma tu en que tú visión. ves Estoy las pensando cosas. en el fondo de ojos del estudio que a uno le hacen. Exactamente. Pero aquí, por ejemplo, es algo natural. O sea, un Ok. niño, por ejemplo, cuando ve un pastel que le gusta, dilata la pupila, ¿no? Ok. Pero también pensemos que esto se utiliza en algunos mecanismos, en el FBI, en algunas agencias de investigación, porque también cuando un asesino serial, por llamar o poner un ejemplo, vamos a ver que cuando ve fotografías de asesinatos o mucha sangre, ese tipo de cosas, también se le dilata la pupila, porque para él es algo agradable y le gusta, ¿no? Y entonces el ojo tiene muchas funciones. Oye, Miriam, ¿y el parpadeo y el cerrar los ojos? ¿Es lo Fíjate. mismo o no? No, Porque, no, bueno, no es en lo teoría, mismo. pues los dos hacemos el movimiento, ¿no? Pero Sí. con uno te quedas más tiempo así como... O cuando parpadeas muy rápido. O parpadeas también. muy rápido también. Una de las cosas que vamos a ver es que el parpadeo es como este limpiador de vidrios que tenemos en el auto, es lo mismo que está haciendo con tus ojos, los está lubricando y los está limpiando. Entonces muchas veces cuando no entendimos algo que hacemos, parpadeamos como para decir, a ver, otra vez porque no lo entendí. o Déjame no ver me más acuerdo. claro aclárame porque la no te estoy entendiendo, ¿no? Exactamente, ¿no? Además, el parpadeo está manejado por el sistema nervioso autónomo. Y entonces muchas veces, aunque tú no te des cuenta, estás parpadeando mucho si estás nervioso, si estás tenso, si estás ansioso. Y entonces es como una forma de hacer que el tiempo pase más rápido, ¿no? Como que quiero ver lo que sigue y lo Yo que parpadeo sigue muchísimo y y superrápido. poder terminar con esto, ¿no? Es como el Entonces, equivalente de cuando se pone alguien nervioso que está con el pie o con la mano. Exactamente. Pero acá está Exactamente. así, ¿no? Y del lado contrario, aunque tú quisieras ponerte a parpadear, llega un momento en que te cansas porque no es automático. Claro. Y entonces te Sí. agota. Eso es Pero algo cuando voluntario. tú estás
nervioso, solito lo hace tu ojo con tu permiso y sin tu permiso, ¿no? Lo está aplicando. ¿Qué pasa cuando cerramos los ojos? Ajá. Si nosotros vemos al ojo como este receptor de información del exterior, cuando nosotros lo cerramos es como si nos negáramos a ver lo que está enfrente de nosotros. ¿Es como una barrera, Miriam? Lo puedes usar como una barrera. Lo puedes usar como un direccionador de información. ¿Qué pasa cuando te dicen, a ver, dime en qué dirección? Y dices, ahorita me acuerdo, te acuerdo, y cierras tus ojos para llegar a tu información, ¿no? Sí. Exactamente. Para darle más atención al oído, de alguna forma bloquear este sentido y activar más el otro. ¿pudiera Puede ser si tú eres más auditivo, pero Ok. también lo que hacemos es como cerrar tus ojos para irte a tu archivo interno, Ajá. buscas A tu dónde está la disco duro. información, exactamente, y entonces dices, ya me acordé, ¿no? Ajá. Pero también, por ejemplo, las personas que son muy visuales como yo, cuando me están diciendo algo y no alcanzo a captarlo porque no veo la información, cierro los ojos para imaginarme las imágenes o diagramarlas en mi mente y entenderlas, porque yo siempre necesito ver la información, Ok. ¿no? Y entonces también lo cerramos como para enfocarnos, para concentrarnos. ¿Qué pasa cuando estás leyendo algo y no lo entendiste? Pues cierras tus ojitos, concentras todos tus recursos en esta parte y entonces ya te Claro. enfocas a volverlo a Oye, leer. o con mi mamá, ¿no? Ok. Yo cuando llegaba ya muy tarde, que llegaba y me veía, Ahí viene. cerraba los ojos. Sí, pensabas que sí, Ver. no No los decía iba a nada, ver. pero... Y este cerrón de ¿Qué se ojos... imaginaba? ¿Dónde andaba Seguramente. este muchacho? Exactamente. Pero a veces lo cerramos pensando que si yo cierro los ojos, el otro no me va a ver. Claro. Es que es una de las cosas que hacemos. Como que mano invisible, ¿no? Exactamente. Pero es no. una parte, pero no es cierto. ¿Ok? Entonces, son de las cosas y de las maravillas que tenemos Sin duda. y que a veces desconocemos. Y en algún momento nos pueden estar delatando en muchas Sí cosas. que sí. Wow. De lo maravilloso ¿Ok? que puede decir el cuerpo. Miriam, como Increíble. siempre, Muchas muchísimas gracias. gracias. Oigan.